Cada generación tiene preguntas, Y cada generación está buscando respuestas. pero cuando distintas generaciones se encuentran, Las conversaciones cambian, fe, propósito, familia, cultura. sin filtros, sin miedo, sin desconectarnos. Esto es, Generación Unplugged. bienvenidos sean todos a este nuevo episodio súper interesante de Generación Unplugged. ¡Qué Unplugged. maravilla, Cami! ¿Cómo has estado? Muy bien, y hoy les traigo un chisme de Mentira. primera. ¿De quién? Sí, de Bárbara Palacios. ¿De mí? Imagínense que Bárbara empezó una nueva carrera como boxeadora profesional. Y Ay, ya les voy a Cami. contar por qué. Dime si no, dime si no. Bueno, no de boxeadora, pero casi algo está pasando en mi vida, porque primero fue la costilla, que yo no sé si todo el mundo sabe, yo tuve, bueno, hace como 2 meses, una caída en mi casa sobre unas maletas, estábamos regresando de viaje y en la noche me he caído sobre unas maletas y me he dado en la costilla novena del lado izquierdo y me fracturé la No, costilla. por eso yo digo, Bárbara está, ella yo creo que dice estas historias, pero realmente ella está empezando un nuevo deporte y no nos está contando. Y después, cuando ya mi costilla se arregló, miren mi manito. Uno dice, ay, el dedito pequeño y lo subestimas, Total. pero realmente cómo es de importante para todo, para lavarte el cabello, para conducir, para hacer absolutamente todo, lo importante que es tener todos los deditos de tu mano bien. Impresionante, Qué ¿no? bendición, la salud, ¿no? No, increíble, Cami. Además, al principio me pusieron un yeso. Tuve el yeso 2 semanas y cuando regresé al doctor para hacer la radiografía y ver cómo está el dedito, el doctor me dice, te tengo que volver a poner el yeso porque la fractura es bien fuerte. Muchas veces en la vida yo creo que eso es una reflexión espectacular, todo lo que te ha pasado, esa ve- fractura ha sido... la fractura te lleva además a pensar en las fracturas de la vida, no solamente las físicas, sino también las espirituales, las situaciones de fractura en tu trabajo, en tu actividad profesional, también en tu hogar, lo que significa una fractura. Pero te quería hacer un comentario sobre lo que pasó entre el yeso y ahora esta fédula. El yeso casi no me permitía mover los dedos, ni siquiera estos tres. Wow. Aunque sí los movía, había mayor dificultad. Ok. Pero mira lo que ha pasado, tanto en el yeso como en esta fédula, el anular tiene que apoyar al meñique para que estén juntitos y se ayuden. Y eso yo lo llevo a una relación de la vida. Como cuando hay fracturas en la vida, necesitas a alguien que no está fracturado, que Wow. está sano y que te va a apoyar. Qué interesante. Y Wow. que junto a ti va a ayudarte en el proceso. Qué cosa tan grande. Y Súper ahí grande. en quien pienso, en quien no tiene ninguna fractura, en Dios mismo. Quien nos va a apoyar en todo el proceso es Dios. Y los otros tres deditos y esta otra mano lo comparo a las personas cercanas a ti en la vida, que es la familia, los más cercanos. Y esta mano la comparo a los amigos. Wow. Cómo estos tres dedos están apoyando al meñique y cómo esta mano está haciendo cosas que esta mano no puede hacer. Wow. Oh my gosh. That's so good. Entonces, cómo todo eso nos lleva a la realidad que en toda fractura de la vida, principalmente necesitamos a Dios, quien no tiene ninguna fractura, quien no ha cometido nada malo, por Claro. supuesto, porque ahí vamos, ¿no? Porque nos fracturamos, es consecuencia de algo malo que hicimos, es un accidente. ¿Qué ha sido? Dios está allí con nosotros, va en ese proceso, nos cubre, nos ayuda en el proceso de sanación y la parte familiar y los amigos es tan importante porque van a ayudar en ese proceso, van a acompañarte en ese proceso de la vida y las situaciones. Es muy cierto porque muchas veces yo creo que en la vida creemos que lo podemos hacer todos solos y siento que es tan importante encontrar lo que tú dices, no solamente tu relación con Dios, sino que todo es un complemento porque tu familia también te lleva a estar más cerca de Dios porque como humanos cometemos el error y cometemos
muchas fallas de que a veces creemos que lo podemos hacer solos, pero hey, aquí está mi familia recordándome qué es lo principal en mi vida, qué es lo que tiene que ser lo principal, pero también de quién me estoy rodeando, porque cuando pasan ese tipo de cosas o cuando tienes solo problemas en tu vida, una fractura o tantas cosas que pasan en la vida diaria, Sí. quienes van a estar apoyándote, qué tipo de consejo vas a encontrar en esos amigos, qué tipo de ayuda o de soporte vas a encontrar en esos amigos. Entonces es tan importante que, como tú dices, son contados con los dedos de la mano, Sí, pero también qué importante ser sabio y pedir sabiduría de, wow, realmente déjame pensar y analizar quiénes son los amigos que yo tengo en mi vida para correcto. también prune, sacar y Limpiar limpiar y y darte limpiar. cuenta de, hey, quiénes son las personas con las que yo me quiero relacionar, con las que yo quiero estar, porque los momentos duros siempre van a venir. Y en los momentos duros te das cuenta quién verdaderamente está contigo. Por cierto, también hay que mencionar las personas que tienen una vida o una familia muy disfuncional y Ujú, no cuentan con ella. ujú. Entonces no tienen esos tres deditos de esa mano de la familia, Wow, pero esos tres deditos pueden estar involucrados en otras personas claro. cercanas. Puede ser la misma iglesia, pueden ser amigos, pueden ser familiares lejanos o pueden ser esos familiares que has hecho en la vida. Como inmigrante ha Sí, sido todo un proceso porque la única familia que yo tengo, que cuando llegué a Estados Unidos, la única familia que tenía era mi núcleo, que era mi mamá, mi papá y yo soy hija única, ujú, y creé esa familia en la iglesia. eh, con personas que yo digo, wow, esta es mi tía, esta es mi abuela, estos son mis primos. qué Y belleza. cuando veía a mi familia de vuelta en Colombia, yo decía, wow, esta es mi familia de sangre, pero yo ya tengo una familia en Estados Unidos, yo ya tengo mi círculo. Entonces eso que tú estás diciendo es muy valioso porque muchas veces nos limitamos a eso, Sí, pero es realmente get rooted, sí. sembrarte y poner las raíces firmes porque esas fracturas van a venir y esos momentos van a venir. No, definitivamente. Y yo con esto del pinky, como le dicen aquí en Estados Unidos, el meñique, he aprendido muchísimo, no te imaginas cuánto, porque a veces uno dice, las personas comentan, no, es que un accidente, esto que me ha pasado, o esta situación por la que estoy, es consecuencia o es un castigo de Dios. Ujú. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso del castigo de Dios. No, lo que pueden ser sí consecuencias de situaciones que tú has podido alimentar de una manera intencional o no, y que también en la vida hay accidentes. Estamos en un mundo Total. caído, aquí hay accidentes todo el tiempo y no porque estemos pagando por algo, pero sí podemos pensar qué debemos cambiar Sí. después de una situación compleja, una fractura en la vida. Puede ser una fractura sentimental, puede ser una fractura económica, puede ser una fractura física. ¿Qué son las cosas que debemos cambiar? En mi caso, te voy a contar una historia. Desde pequeñita, sobre todo ya quizás ya en primaria, no, no chiquitica, pero en primaria y secundaria, a mí me decían terremoto mis compañeras. Si están algunas allí, lo van a confirmar. No. ¿Por qué? Porque yo era pues una de las más altas del salón, siempre me tenía que sentar atrás y siempre he sido muy rápida de movimientos y de pensamientos, soy muy rápida, es una condición personal. Entonces, cuando iba hacia el frente o me llamaba la profesora al pizarrón, yo iba corriendo prácticamente y me llevaba todos los pupitres. O sea, en No. Colombia se le Sí, dice sí, sí, pupitres, pupitres. pupitres, y las compañeras si tenían quizás sus cuadernos o sus lápices de manera hacia Un afuera, poquito afuera. yo me lo llevaba todo y decían, ahí viene terremoto, cuiden los cuadernos. Aquello era tan cómico y ese era el bullying que me hacían de Sí, 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 terremoto, sí, ¿no? sí. Pero yo me quedé como un terremoto. Mi esposo dice que yo soy muy rápida para todo. Y ahí entonces, Allí la allí, fractura. allí viene la fractura, tanto fue de la costilla, yo creo que fue Sí. doble porque papá Dios dijo, con la costilla no aprendiste, ahora viene la otra. Entonces sí creo que hay espacios de tiempo que Dios nos permite evaluar más las situaciones que vivimos. Ujú, Quizás si vienes con muchas situaciones complejas de estrés, también parar. sí. Parar es necesario en la vida para pensar, para evaluar mejor y también para tomar decisiones. No es igual ser terremoto a los 20 años que ser terremoto a los 60. No porque yo ¿60 en esté diciendo dónde? nada de vejez, ni mucho menos, pero hay una Sí, realidad. totalmente. Vamos perdiendo equilibrio y por más que hagamos ejercicios,
o vamos perdiendo quizás algunas cosas físicas. Muchas personas inmediatamente me escribieron por las redes sociales, Bárbara, quizás los huesos los tienes frágiles. Gracias a Dios estoy bien en todos esos exámenes, que además me los hice recientemente, pero eso no quiere decir que sí, uno comience con cierta fragilidad. Claro. Entonces, por más que no tengas ningún problema de salud, sí puede haber mayor fragilidad. Entonces, ¿qué indica eso? Si hay mayor fragilidad, tengo que tomar en cuenta hacer las cosas con mayor detenimiento. Claro, y ver todo esto como con una perspectiva diferente de decir realmente, wow, como Dios está usando esta situación para mi bien, for my good, porque Él Exacto, siempre está orando, hasta en esas cosas, sí, hasta en estas situaciones, Dios está orando. siempre. Y yo tuve un caso, tal vez no fue una fractura, pero sí cuando tuve a mi bebé estuvo 20 días en cuidados intensivos y a los 2 días de que nació, lo tuve que llevar al hospital por la bilirrubina, la tenía muy alta, y cuando se la bajan, me dicen, tiene una infección urinaria y tiene que quedarse aquí 20 días en el hospital, y eso para mí fue desgarrador, y ahora que I look back, que digo, wow, ¿cómo fue ese tiempo? Yo me doy cuenta que Dios estaba haciendo tan lindo porque yo venía de unos, mi último mes de embarazo fue un poco duro, yo estaba muy cansada, muy hinchada, mi parto fue un parto de Me casi contaste, muy 50 horas, fuerte, o sea, sí. fue súper fuerte. Y yo esos 20 días, no que no quisiera estar con mi bebé, pero después del quinto día, cuando ya dejé de llorar un poco, me di cuenta que podía descansar y que pude descansar. Y cuando me regresé a casa con mi bebé, wow, fue tan lindo porque ya me sentía preparada. Claro, Me sentía preparada y yo creo que de esas 50 horas, Dios dijo como, hey, ven, déjame, vas a descansar. No que Dios le haya dado la enfermedad a mi bebé o la infección, no, por sino supuesto que que Él no. usó esa ocasión, ese momento, para darme descanso, para recargarme a mí, para que cuando mi bebé volviera a casa yo estuviera perfecta, estaba con energía, con muchísimas ganas de estar con él y también a soltar un poco el control de decir, Dios, mira, te entrego lo más preciado en mi vida, mi bebé, él está bajo tu control y yo voy a dormir tranquila sabiendo que no es mi bebé, que no es mi situación, es tu situación, que tú la tienes bajo control y que tú me dijiste, yo voy a cargar tus cargas y lo voy a hacer y él va a estar bien. Qué Y así emoción, fue. qué Y ahora bonito. yo miro para atrás y digo, wow, lo que yo en ese momento veía como que la peor situación de mi vida, digo ahora, wow, no solamente lo veo de una manera tan linda de que Dios fue tan bueno conmigo, que me lo tuve en un hospital increíble, las personas que estaban ahí, Dios las usó de una manera espectacular, sino que yo también pude descansar y ahora también digo como, wow, realmente cuando una persona aquí en la iglesia o en mi círculo pasa por eso, yo entiendo ese dolor, yo entiendo y puedo acompañar a las personas en ese dolor de una manera diferente, porque muchas veces si tú no has pasado por un dolor o por algo similar, es muy difícil poder ser como empático a Correcto. las personas o poder entenderlos a un nivel no tan superficial. Entonces, wow, de verdad que Fue una experiencia que además, sí, bien dice la palabra, o sea, Dios usó ese tiempo, ¿verdad? Usó ese tiempo de esa situación difícil, pero Él te mostró que seguía obrando en tu vida. totalmente. Y una de las cosas que te voy a recomendar y que yo lo he hecho desde siempre y más todavía con mis hijos adultos, es que le digo a Dios, Dios, tú amas más a mis hijos que Uf, yo. 100%. Cuando le decimos eso a Dios y cuando tenemos total confianza, porque a veces decimos, mi hijo, el amor que yo le tengo, en Dios haz algo por mi hijo, nos olvidamos que quien más ama a tu hijo o a tu hija no eres tú mismo, Sí, es Dios. Y wow. eso es algo muy importante de poner en nuestras oraciones. Por ejemplo, cuando tú le entregaste a Dios a tu niño, diciéndole, Señor, este es tu problema, cúramelo, sánamelo, tenlo aquí, está Sí, recién nacido, es una manera de tener toda la confianza en lo que Dios va a hacer. Y tu mirada no está en el problema, tu mirada está en Dios, en lo totalmente. que Dios va a hacer. Pero sobre Ujú. todo también decirle, tú amas más a mi hijo que yo. Y eso te da
la tranquilidad de entender que Dios está por encima de todo, por encima de tu amor, por encima de las circunstancias. No es todo lo que tú puedes hacer, porque uno quisiera hacer muchas cosas y tiene un límite, Sí, pero sí es darle la claridad a tu corazón de que Dios está en total control, de lo que más totalmente. ama. Es lo más preciado que Dios tiene, sus hijos en el mundo. Sí. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Y yo creo que la palabra nos los repite siempre, ¿verdad? Quería compartirte algo sobre el sufrimiento de las personas cuando piensan que es un castigo. Y fíjense cómo en Juan capítulo 9, versículo 3, la palabra de Dios nos dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces pensamos, es que esto me pasó por tal cosa o porque yo hice algo contra Dios. Y Ujú. no me refiero a esto de un accidente, una fractura. Me refiero a cosas mucho más importantes en la vida, fracturas personales, fracturas sentimentales, fracturas con ciertas personas, en donde tú dices, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Cómo pequé? ¿Qué fue lo que pasó? Y a veces no es por lo que tú hiciste, quizás es por lo que otras personas también hacen Wow. y eres parte de esa fractura, de ese problema. Pero ¿qué es lo importante? Que Dios, como dice aquí, Dios está allí y estas obras o estas situaciones donde Dios se va a manifestar. ¿Pero por qué se va a manifestar? Porque tú tienes tu fe puesta en Dios, no en el problema, no en la fractura, no en lo que te hizo otra persona, sino en lo que Dios puede hacer en medio de estas situaciones. Claro. El libro de Juan, el capítulo 9, versículo 3, Jesús estaba hablando del hombre que había nacido ciego y los discípulos inmediatamente estaban buscando culpables. Entonces Jesús cambia la perspectiva y les enseña en estas situaciones que Dios puede manifestarse en todas las situaciones y que incluso en medio de la dificultad Dios está ordenando las piezas. Y eso es lo importante, saber que Dios Mm. está en todo, desde las cosas más pequeñas o más sencillas, en fracturas pequeñas, Dios está obrando, Dios nos está hablando. Y es ahí lo importante de saber comunicarnos con Dios a través de la palabra para entender cuál es el sentido de las fracturas en la vida. Sí, Es súper y importante. también saber que vivimos en un mundo imperfecto, Correcto. donde las personas van a fallar, donde las situaciones van a suceder, donde tú tenías planeado un día de playa hermoso porque iba a hacer sol, pero vives en la Florida y cayó un aguacero terrible. O sea, vivimos en un mundo imperfecto donde Sí. realmente no sabemos qué va a pasar el día de mañana, cómo va a estar el clima mañana y donde debemos entender que Dios aún sigue obrando hasta en esas imperfecciones, que no es un castigo, que no es algo que Dios está haciendo para afectarnos, para dañarnos, para tropezarnos, sino que más bien cambiar esa perspectiva y esa narrativa de decir, wow, ¿por qué está sucediendo eso? Y cómo Dios me está preveniendo De algo de mayor. algo mayor. Exacto. Yo ahora tengo que hacer las cosas con mayor lentitud. Wow. No puedo seguir siendo un terremoto. No puedo estar en mi casa con Tienes que dejar tranquilidad. el boxeo. Tengo que dejar el boxeo y no puedo apresurarme tanto. Tengo que entender que apresurarme me trae problemas y que Totalmente. no, quizás mi cuerpo ya no está para ese corre-corre, que además no es impuesto por nada ni por nadie, es impuesto por mí misma. Mi esposo dice que yo soy apresurada porque es una característica Sí, propia. Entonces, qué interesante también que podamos cambiar cosas que son características personales para mejorar y que sí. quizás fue muy bueno en mis 20, mis 30, mis 40, pero no a los 60. No, y que nada toma a Dios por sorpresa. Entonces Ah, se claro. conecta 100% a lo que estás diciendo de que Él también quiere cambiarte a ti porque estás entrando a una nueva etapa, porque la vida está Sí, llena de etapas y de momentos espectaculares. Y lo que tú decías es muy importante de que Dios nos está librando de cosas que no vemos. cierto. Y en el Salmo 121, del 7 al 8, dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, y Amén. para siempre. Y mira qué lindo es lo que estábamos diciendo de que Él nos está guardando de cosas, de momentos, de situaciones y entender, por ejemplo, tú que tenías algo planeado el día, un par de días después de lo de tu dedito,
Tuve que y te cancelarlo. tocó cancelar. Uno no sabe Dios de qué te estaba librando en el camino, en Correcto. el carro y Sí. también tengo que contarles algo. No, yo acabo, hoy estoy de chismosa, o sea, 100% Ya saben quién es chisme. la chismosa No, en no, este es que yo podcast. les tengo que contar todo, pero también tu hijo se comprometió. Exacto, Víctor Tomás, mi hijo mayor se O comprometió. sea, se Estamos viene tan boda. contentos. Te viene Tenemos que boda. hacer un diario de buscando vestido para la boda del Ay, hijo de Bárbara. Eso, así les es. tenemos que hacer una serie ¿Cómo de no? tú cómo vas a encontrar tu vestido y que ellos te ayuden a escoger. Claro que sí, y ver Hagámoslos qué parte de este colores, porque momento. tú sabes, lo más difícil no es tanto el diseño, sino el color. Así me pasó cuando mi hijo menor, Diego Alfonso, se nos casó hace 4 años Sí. con mi preciosa hija nuera, Remy, y era el color, la decisión del color. Wow. Así que me toca nuevamente, estamos súper emocionados. Pero fíjense, miren lo que nos pasó. De repente él dice, mamá, voy a hacer la propuesta de matrimonio, y yo dije, ¿y mi dedo, mi mano, cómo hago para la foto? Pero fue perfecto La porque la escondiste. escondía siempre o detrás de mi esposo o detrás de Víctor Tomás y todos se morían de la risa porque yo decía, menos mal que fue la izquierda, porque además a mí me gustan más todas las fotos del lado derecho. Tú sabes Sí, que uno tenemos siempre un tiene un lado problema. que le gusta más a Nosotras uno. tenemos un problema. Este es mi lado también. Entonces yo a partir de ahora voy a hacer el podcast. Así, así las dos De estamos en espalda. Ay, Oye, es que yo duermo de este lado, entonces ay, yo pero creo mira, que mi no, cara es no diferente quedamos en los dos. mal. Míranos, míranos, quedamos bien. Voltéate, volteate para allá. No, al otro Al lado. otro lado, sí Ah, lo podemos sí. hacer así. Así, hablamos así. No, pero mira qué lindo es Dios de que te libró de eso, pero también no importaba la situación, era la perspectiva, porque tu hijo estaba a punto de comprometerse a Sí, los 3 días sí. y tú decidiste tomar la perspectiva o la situación, una situación que uno dice, wow, me duele el dedo, estoy en Y todo en ese momento esto me dolía y muchísimo. te dolía Muchísimo, muchísimo. Y ciertamente. mira cómo la perspectiva de un momento, de una situación, cambia la actitud a cosas tan hermosas, ¿no? ¿Cómo te ibas a perder la comprometida de tu hijo? Y te voy a contar algo. Es que todo coincide. Yo tenía ese día una conferencia. Wow. Esta mañana iba a durar hasta la tarde y el compromiso de mi hijo iba a ser a las 6, cosa que, por supuesto, la novia, nuestra preciosa Victoria, no tenía ni idea. Todo fue para ella en secreto. Un secreto que pudimos mantener entre mi consuegra y la Ajá. familia y mi esposo y el papá de Victoria. Pero fue tan importante de que yo dije, Dios mío, estaba tan reciente del golpe, el dolor era fuerte, estaba en todo ese proceso de si me iban a poner yeso, si no me iban a poner, que finalmente me lo pusieron. Y ese día no pude dar la conferencia, no hubiera podido estar en la cena de compromiso de mi hijo. Entonces, como Dios, ahí fue cuando yo dije, ay, gracias Señor, gracias No, y Señor. mira, algo que era súper importante de todo esto que teníamos que decir es que Dios nos redime. Increíble, Mira cómo Dios obró a través de cosas pequeñas, te pudo haber librado de algo, pero también te redimió con esa oportunidad de estar con tu hijo, pero tú también cambiaste la perspectiva. Es como un combo sí, súper importante de que Dios está obrando sin importar la situación, sí. sin importar qué tan dura sea o qué tan buena sea, Dios está ahí obrando en cada momento. Si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por un momento malo, realmente no te concentres en decir esto es un castigo de Dios para mí, No, sino que realmente es Dios. A veces necesito una pausa, ¿cierto? a veces necesito que me protejas, a veces necesito que formes mi carácter, que formes mi corazón, Que cambies que mis hábitos de vida. totalmente de acuerdo. Y Ujú. también cómo nos podemos fortalecer en él para sostener el proceso por lo el que estamos pasando, porque yo creo que toda la perspectiva viene a través de una madurez espiritual y la madurez espiritual sucede cuando tú conoces de Dios y conoces de tu creador y cómo él está orando a través de cada momento. Acabas de decir algo súper importante, porque nosotros conocemos más de nuestro Padre Dios justamente en los momentos difíciles, Ujú. en las fracturas de la vida. Si ponemos nuestra fe en Él, ponemos nuestra mirada en Él y no en las situaciones, y no porque uno no se va a preocupar por lo que está pasando, pero está viendo lo que Él sí puede hacer en medio de mi situación, Ujú. lo que Dios va a obrar en medio de mi situación. Y yo siempre le digo a las personas, agradece
por el momento. Y la gente dice, ¿cómo voy a agradecer por una fractura? ¿Cómo voy a agradecer Wow. por esta situación? No vas a agradecer porque te caíste o porque tienes una fractura sentimental o porque tienes una fractura personal o económica. No, no, no Sí. vas a agradecer por el hecho negativo. Vas a agradecer por lo que Dios sí está haciendo en medio de esas circunstancias. Sí. Y es allí cuando conoces más al Padre, cuando conoces verdaderamente lo que Dios puede hacer por ti. Así que toda fractura lo que te va a permitir conscientemente es poner tu mirada en Dios. Que es difícil, que es complejo, que a veces nos olvidamos. Sí, los mismos cristianos nos olvidamos. Nos olvidamos muchas veces cuando pasamos por situaciones que fracturan toda nuestra existencia en diferentes áreas de la Sí, vida. Pero total. qué importante es tenerlo presente y decir, no por qué me pasó esto, sino qué estás haciendo tú, Papá Dios, en medio de esta circunstancia. Sí, y entender realmente la imagen grande que es Dios sigue realmente en control. En control de todo. Mi querida Cami, tenemos que irnos, pero vamos a volver muy Vamos a pronto. volver muy pronto. Gracias por estar acá, por pasar tiempo con nosotros. No olviden seguirnos en todas nuestras redes para que vean todo, para que ayudemos a Bárbara a escoger su vestido Ay, no, para la y ya no boda de tendré esto, Víctor ya no tendré Tomás. eso, con el favor de Dios ya no lo tendré, me faltan como 3 o 4 semanas. Queremos oírles Sí. para saber qué quieren, de qué hablemos y de esos temas que muchas veces no hablamos a fondo, le pasamos por encima, pero aquí vamos a llegar al fondo. ¿Verdad Vamos que a sí, llegar al Cami? fondo, así es. Los amamos y nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí, muy pronto, Dios los bendiga. Chao.